Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonia y te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún nuevo video. Como habrán podido ver en el título del video, hoy día les traigo un story time. Porque, bueno, siento que ese tiempo no les hago uno, así que dije ya, ¿de qué le podría hacer? Y pensé en el método anticonceptivo que estoy utilizando, que, redoble de tambores, es el método sintotérmico. Estaba pensando como ya, ¿por qué debería yo hablar de esto? Entonces como que me convencí a mí misma de que, bueno, primero es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de los anticonceptivos, el conocer más como de tu cuerpo, etc. Pero además porque considero que hay un poco como de desconocimiento respecto a estos temas y creo que si tengo una plataforma puedo utilizarla para dar a conocer sobre estos temas. Así que, bueno, esa fue como una de las razones principales por las que quería como darles a conocer esto. Sin nada más que añadir, vamos con el videito. Bueno, antes de empezar quería hacer como siempre unos disclaimers, unos descargos de responsabilidad porque considero que igual es pertinente hacerlo. El primer disclaimer que quiero decirles es que los métodos anticonceptivos son distintos a los métodos de barrera contra las ITS. Los métodos de barrera, los tengo acá, yo aquí me siento muy matrona haciendo esto, son los, no me pagan, ojalá me pagaran. Son los condones, tanto internos como externos, de pene, de vagina, al revés, de vagina o de pene, que impiden que nos contagiemos de las ITS. Y, por ejemplo, el condón de pene es muy como efectivo para evitar la transmisión del VIH, el virus papiloma humano, etc. Y esos protegen contra las ITS. Y al mismo tiempo en contra de un embarazo, porque por la barrera evitan el contacto o la unión, por así decirlo, del espermatozoide con el óvulo, del semen con el canal vaginal, útero, trompas, bla bla bla. Y los métodos anticonceptivos, dependiendo de cuál sea su como forma de actuar, su mecanismo de acción al final, va a evitar la ovulación, por ejemplo, o va a hacer que el útero tenga un ambiente súper como inhóspita, como hostil para la implantación, o va a ¿qué puede hacer los otros? A aumentar, por ejemplo, el moco cervical para evitar como que pasen los espermatozoides del semen hacia el óvulo, entre otras cosas. Esto evita entonces un embarazo per se, pero no va a evitar la transmisión de una infección de transmisión sexual. Entonces, por eso existe una frase que me gusta mucho decir, que la aprendí el año pasado, que es cuando se utilizan dos métodos hay una triple protección. O sea, si utilizamos un método anticonceptivo para evitar el embarazo y además un método de barrera para evitar las transmisiones de infección de transmisión sexual, vamos a tener tres protecciones: contra el embarazo, contra las infecciones y además contra la infertilidad como una consecuencia de las infecciones de transmisión sexual. Así que, bueno, ese es el primer disclaimer. Y el segundo disclaimer es que este método y todos los métodos naturales que les vamos a decir así ahora en adelante, aquellos que no utilizan ninguna hormona y utilizan más que nada el conocimiento del cuerpo. No vamos a hablar aquí del diafragma, por ejemplo, porque ese es uno no hormonal, pero por así decirlo no es un método natural, porque no utiliza biomarcadores que están dentro de tu cuerpo, por así decirlo. Bueno, ese es el término, no es como que yo diga por así decirlo, es una frase que yo tengo, pero se dice biomarcadores. Estos métodos naturales van a depender netamente de la o le usuaria que esté utilizando estos métodos, o usuario también. Por eso mismo, como depende netamente de ti, tienen un poco menor de eficacia. O sea que para hablar de método anticonceptivo vamos a utilizar como dos términos para evaluar su efectividad o eficacia, no me acuerdo cuál era el nombre explícitamente, pero miden más que nada como la cantidad de embarazos por año por mujer. Y hay una que es la real y otra que es la perfecta, que esto se va a dar con el uso perfecto y consistente, el uso correcto, como muy de laboratorio y muy con las condiciones ideales. En cambio la otra es la normal, por así decirlo, que es cuando se dan estos como errores que pueden haber en la vida diaria, que no vamos a tener las condiciones como todas controladas. Por ejemplo, el que se te olvide una pastilla un día, el que no te tomes la temperatura un día en este caso, etc. Entonces, por eso varía mucho como los porcentajes, porque depende netamente de una a uno. Pero si utilizamos de manera consistente, correcta y nos capacitamos, por así decirlo, formalizamos, creo que podría ser la palabra, en el estudio de estos métodos, tiene la misma eficacia que un método hormonal.
así que son muy seguros y están como... Siento que en la sociedad nos ven menos porque como que no queremos saber de nuestros cuerpos al final. Así que yo por eso soy como, en inglés es advocate, pero no sé cómo podría ser esto, como una adepta, pero es que no es así tal cual, de estos métodos. A mí me encantan los métodos naturales y yo full de esto y como muy caca los métodos anticonceptivos hormonales. Pero bueno, aquí también tengo videos en el canal donde podrían ver como un poco ya mi experiencia con estos. Así que bueno, ya, estos son los dos disclaimers que yo quería decir. Así que vamos ahora con el story time. Ya como les conté, como habrán visto si es que vieron mis otros videos, en el 2021 yo tenía acné. Antes, en el 2020 me salió acné, lo traté con antibióticos, no funcionaba, estaba como resistente. No es resistencia, es como... Hay una palabra que usamos en enfermería, pero ya no importa. Sí, me volvía, o sea, te dejé los antibióticos, me volvió el acné, entonces fue como anda con la ginecóloga para ver si es algo hormonal. Me hice un estudio para descartar la presencia de algún síndrome, alguna patología y sobre todo descartar síndrome de ovario poliquístico, que también está la experiencia aquí en el canal, que fue horrible, pero bueno, porque siempre hay mucha violencia detrás de esto, pero total, que me lo descartaron y este año lo volvimos a descartar, así que... Ya, gente, no tengo síndrome de ovario poliquístico. Basta de ver esa como la única opción que hay dentro de todas las otras gamas de opciones que pueda haber. Descartamos el síndrome de ovario poliquístico y empecé a tomar pastillas anticonceptivas con efecto antiandrogénico para eliminar el acné y además iba a ayudar con el vello porque, bueno, por si no sabían, las pastillas anticonceptivas combinadas que tienen estrógeno y progesterona van a hacer también disminuir, por ejemplo, la producción de vello como facial y vello terminal, que es vello asociado a andrógenos, entre otros efectos que tienen. Entonces ya, tomé anticonceptivas por un año y terminé de tomarlas en junio de 2022. En junio de 2022 después me llegó como mi primera pseudomenstruación, porque cuando dejas las anticonceptivas, la primera regla que te llega no tampoco es menstruación, sino que ya la segunda vez, y en esa que me llegó por segunda vez también se me empezó como a demorar, en el sentido de que tuve como 40 días creo que fue ese ciclo, o quizá un poquito menos, pero después volví como a tener como cierta ritmicidad, pero yo siempre lo problematizaba porque estaba como justo dentro de los límites, entonces no sabía si estaba bien o no, entonces como que era como, qué raro. En diciembre de 2022 me voy de intercambio y no me llega la regla hasta febrero de 2023 y yo estaba así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me está llegando la regla? ¿Estoy embarazada? ¿Qué onda? Y en ese momento fue como que una luz me iluminó y yo dije, ya, necesito tomar las riendas en este asunto, no porque estuviera como con alguien que me pudiera dejar embarazada, sino que porque yo quería conocer más de mi cuerpo. Yo no quería como tener como miedo de poder estar embarazada si es que era porque mi cuerpo algo estaba pasándole y hacía que no me llegara la regla. Eso fue como en febrero y yo dije, a ver, ya, necesito algo como natural, y dije, me voy a comprar un termómetro de temperatura basal. Y aquí lo tengo. Me lo compré por Amazon porque justo estaba en el intercambio, entonces ahí lo pude comprar. Y este termómetro tú lo puedes como conectar con tu celular y con una aplicación para hacer tus registros en tu celular y con esa aplicación. Así que en el mercado hay muchas opciones de termómetro de temperatura basal. Tiene que ser esto porque los cambios que tú tienes de temperatura para decir si estás ovulando o no son muy pequeñitos y de decimales. Entonces tiene que ser un termómetro súper específico. Total, esto me lo compré, me costó 8.000 pesos, como 8 pounds. Y lo encontré a un precio bastante como conveniente, sobre todo si lo voy a utilizar por tanto tiempo y es con pilas, entonces bueno, lo compré ahí para empezar a utilizarlo. Comencé a estudiar un poquito más al respecto, yo ya conocía porque por mi disgusto hacia los métodos hormonales, empecé como desde antes, empecé a ver los métodos como más naturales y empecé entonces a estudiar más para tener como mayor certeza respecto a lo que digo y cómo lo hago, porque, sobre todo porque es mi salud. Mi profesor de fisiopatología una vez nos dijo que el ciclo menstrual podríamos considerarlo como el primer indicador de alguna patología en las personas con útero, porque cuando hay algo mal, lo primero que se corta es el ciclo. Entonces yo dije como, qué importante es esto, ¿por qué estamos ocultando el ciclo menstrual con las anticonceptivas, con todos los métodos hormonales? ¿Por qué queremos no tener ciclo menstrual? Y aquí reconozco que hay personas que el ciclo menstrual puede ser algo terrible, hay personas que se desmayan porque hay una sobreestimulación, hay un síncope vasovagal, que es la sobreestimulación del nervio vago por el dolor del
como las contracciones uterinas para eliminar todo lo que sea el endometrio. Y también hay personas que lo pasan muy mal por el tema del dolor, que no necesariamente se van a desmayar, pero sí lo van a pasar pésimo. Afortunadamente yo no soy una de esas, debido a que a mí antes me dolía mucho la menstruación cuando no utilicé las anticonceptivas, pero luego utilizarlas el dolor disminuyó así abrumantemente, y también el dolor mamario, la mastodinia. Y ahora no tengo de eso, así que yo full in love con mi ciclo menstrual. Y entonces ya me compré el termómetro y empecé a estudiar más, y fue como ya, ok, ¿qué es lo que necesito hacer? Entonces un poco como cuáles son las orientaciones del método sintotérmico. El método sintotérmico registra principalmente 3 biomarcadores, que es la temperatura basal, que es la temperatura con la que tú te despiertas sin levantarte de tu cama. O sea, tú despiertas y te tomas la temperatura sin levantarte, sin hacer ninguna otra actividad. Idealmente tiene que ser a la misma hora todos los días, como tomarte una pastilla anticonceptiva. Por eso te tienes que despertar como a la misma hora todos los días. También mide la posición del cuello, dónde es que está, porque dependiendo de si ovulaste o no, tu cuello se va a ubicar en distintas posiciones. Y bueno, en esa creo que es un poco más fácil para mí, porque yo por ejemplo utilizo la copa menstrual, entonces como la manipulación como vaginal, por así decirlo, como con mi cuerpo, para mí es más fácil y es más natural, por así decirlo, como que se me da más fácil, ya lo dije. Y la otra es la calidad del moco cervical, que esa también hay personas que, por ejemplo, voy a ser muy como explícita, pero se meten deditos, sacan como el moco y ven como cómo está la consistencia. Para mí es más fácil ver en el calzón, como cómo está el moco ahí, si está más blanquecino, si está más pegajoso, si está más transparente. Y también yo soy muy de sentir mi cuerpo. Yo literalmente creo que este año he trabajado mucho como la autopercepción como del cuerpo, de mis músculos, de todo. Entonces para mí es fácil saber cuando mi moco está más como aguado, que nosotras, bueno, tuvimos en enfermería, en el plan de la mujer, tuvimos una clase de método de Billings, que ese es netamente el moco. Entonces mi profe decía así como se siente, mojada, lubricada, etcétera. Entonces como que a mí me hizo mucho sentido, porque yo ya estaba haciendo como esa práctica como con mi cuerpo, porque además durante todos los cambios como del ciclo menstrual y del ciclo ovulatorio, por así decirlo, que es más que nada el ciclo ovárico, va a cambiar la consistencia del moco uterino cervical. Vale, que ya lo dije, he dicho todas las palabras, pero ya, total. Se vuelve como más como transparente, etcétera, cerca de la ovulación, y es lo que indica que estás más fértil. Entonces, bueno, este video no es como hacer un how to para el método sintotérmico, sino que más que nada hablarles de mi experiencia. Si quieren un video de cómo es el método sintotérmico, también lo puedo hacer. Y para como continuar con el tema y no desviarme, porque ustedes saben que soy buenísima en desviarme, yo he utilizado este método desde este año, marzo aproximadamente, y tiene como ciertas restricciones que por ser un método natural conlleva. Por ejemplo, el no poder tomar alcohol, porque el alcohol va a hacer que tu temperatura basal aumente, lo que podría dar una falsa ovulación, que me encanta hablar de esto cuando hago como juntas con mis amigas y estoy tomando, y es como, bueno, si estoy en esta fase, entonces como que podría tomar. Tiene algunas también como excepciones en cuanto a cuándo puedes o no tomar, y cuando ya estás como muy como perita en reconocer los mensajes de tu cuerpo, vas a poder tomar o no ciertas decisiones. Por ejemplo, también hay personas que utilizan estos métodos naturales para quedar embarazadas. En cambio, yo lo utilizo para evitar el embarazo. ¿Qué más les podría decir? Bueno, me ha permitido conectar mucho más como con mi cuerpo y saber entenderla. Algo que a mí me sorprendió mucho fue que este año yo dije, me va a llegar la regla hoy día, voy a llevar mi vasito esterilizador y mi copa a la escuela. Y fui al baño y justamente me había llegado. También algo que ha hecho mi cuerpo, que no sé si lo ha hecho como porque quiere o no sé, pero como muy mágico todo, es que yo, por ejemplo, el día que me llega la regla, yo voy al baño, me limpio y me doy cuenta que en el papel todavía no es que me haya llegado la regla así abundante y esté sangrando, sino que como que hay unas pintitas de sangre, y es como, ya me voy a poner la copa, y luego cuando me quito la copa claramente me vaya a llegar la regla. Entonces como que mi cuerpo como que me está también, como que no sé si se apiadó de mí o qué onda, pero está muy mágico y como que me avisa. ¿O será que yo sé leer las señales? No sé, yo creo que ambas cosas. Como que tampoco porque yo sepa leer las señales me va a hacer que justo en la primera meada del día vea que me va a llegar la regla. Entonces bueno, nada, no he quedado embarazada durante el tiempo que he estado con el
método sintotérmico, pero no es el único método para evitar el embarazo que yo utilizo. Yo también utilizo métodos de barrera, tanto como para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, como el embarazo. Y es un mínimo innegociable. O sea, yo voy a seguir utilizando condones porque sí. Y todos los otros beneficios que ha traído, como el no utilizar hormonas para controlar mi fertilidad, mi natalidad, etc., como quieran decirle. Como por ejemplo que no tengo más propensión a trombos, mis mamas no me duelen todo el tiempo, no ha bajado mi libido. Es más, yo creo que este año es el que he estado más conectada con este lado como sexual que yo tengo, y creo que es parte de mi personalidad también ser así, ser como tan abierta en respecto a estos temas, y creo que quiero utilizar más esta plataforma tanto para hablar de los estudios como también para hablar como de sexualidad. Así que si les gustaría más videos o de este tipo de videos, por favor háganmelo saber. Yo encantada, feliz de hacérselos y de hacerles más contenido como relacionado a la salud sexual y reproductiva. Y bueno, creo que es eso. Sí, he recibido como varios como comentarios como negativos respecto a la inseguridad o la falta de eficacia como comprobada respecto al método, pero si les hago un video respecto a este método, yo creo que ahí les voy a mostrar también como el respaldo científico que este tiene, que es bastante, y no debemos como un mensaje como que no debemos menospreciar como el conocimiento empírico, el conocimiento de la cuerpa de una, y como es igualmente válido utilizar un método natural como un método hormonal. La decisión es tuya. Así que bueno, desde mi experiencia a mí me ha servido bastante, me ha gustado muchísimo. Es interesante como leer la temperatura, y luego yo, porque me sé muy bien como el tema de las hormonas, sé como, la progesterona está en esto, o es porque es termogénica, va a aumentar la temperatura. Y bueno, ahora estoy en la LH. También hay aplicaciones como Natural Cycles, que no necesariamente vas a tener que aprender por ti misma, sino que toda la información la vas colocando en la aplicación, y la aplicación te va haciendo como el reporte, y ahí tú decides como, bueno, ahora que estoy ovulando o estoy en mi periodo fértil, entonces voy a extremar las precauciones, o al final no voy a tener relaciones penetrativas, etc. Como que va a depender un poco como tú lo quieras utilizar. Yo sí recomiendo, si quieres como empoderarte de tu conocimiento, asistir a capacitaciones. Yo he ido a una charla que hizo una enfermera que está capacitada para capacitar a demás personas para utilizar el método sintotérmico, pero creo que necesito un poco más de como formalizar los estudios respecto a este método. ¿Y qué les estaba diciendo respecto a eso? Bueno, con esa aplicación ustedes pueden como desligarse un poco de esta parte de estudiar, y más que nada como que le dicen y eso les va a hacer el reporte como automático. Así muy rápido de añadir es que, bueno, el método sintotérmico no necesita como cierta regularidad en las menstruaciones, y es algo que yo he ido aprendiendo como con el paso del tiempo, digamos. Como que me veo oscura, bueno, no sé. Yo he tenido cambios en mi ciclo menstrual, como en la ritmicidad de en los días que me llega, etc. Y he podido utilizar el método como sin ninguna como no sé cómo decirlo, sin ningún problema. Y más que nada, hoy me dio mucho calor. Mis menstruaciones también han cambiado respecto a que respondiendo a que yo he subido de peso, he cambiado mi alimentación durante el año, sobre todo como con el intercambio, he hecho más ejercicio, he dormido de manera distinta. Entonces creo que toda esta como sabiduría como corporal que he tenido ha sido tanto porque el intercambio me ha hecho cambiar muchísimo mi cuerpo. Soy una persona completamente distinta respecto a cómo era mi cuerpo el año pasado, cómo era ahora. Mi alimentación, a pesar de que sigue siendo vegana, he aumentado de peso, y eso también ha hecho que pueda tener como la materia prima para las hormonas para tener la menstruación. Entonces como que ha cambiado también eso. Ha sido como todo un conocimiento como de mi cuerpo, de qué es lo que me está sucediendo. Así que ya, no sé, creo que intenté un poco mezclar como la fisiología un poco del método sintotérmico con la de la ciclo menstrual, etc. Pero creo que es mejor que les haga un video respecto al método sintotérmico. Quizás ahí les pueda quedar más claro. Pero quería más que nada que fuera como mi experiencia, cómo me ha ido a mí con él, más que cómo funciona y eso. Así que bueno, como ya vieron el video, me ha ido muy bien. Y me faltó algo que creo que ahora es importante que lo mencione, que es sobre como qué tan difícil ha sido para mí mantener el método,
Y creo que lo más complicado para mí ha sido el tema de despertarme a la misma hora y tomarme la temperatura bien. Creo que me falta un poco más de esa práctica porque soy una mujer un poco inconstante en algunas cosas. Entonces hay días que me despierto más temprano, hay días que me despierto más tarde, hay días que tomo alcohol, etc. Entonces igual requiere un cambio en el estilo de vida que es importante, sobre todo si lo quieres establecer bien en los primeros meses. Yo creo que mientras en los primeros meses lo establezcas súper bien, después va a estar como una pro haciéndolo. Esa es como yo creo que la mayor dificultad que ha tenido para mí, que es el ser constante en la toma de temperatura. Todo lo demás, que es ver el moco y ver el tema del cuello donde se posiciona, para mí es más fácil porque estoy más como acostumbrada a hacer esas cosas, pero sí siento que debería ¿cómo decirlo? Regularizarlo más y sistematizarlo más, porque creo que al faltarme esta capacitación, que las primeras como 3 mediciones lo haces acompañada de alguien experta, quizás sea una matrona, una enfermera, etcétera, en este tipo de métodos, entonces vas a tener a alguien que sabe y te va a ayudar y te va a hacer ser muy sistemática y organizada respecto a estos biomarcadores, que son los 3 que les comenté. 3, no así o no así. Entonces ese es como lo malo, pero igual soy una persona como muy nerd y súper como aplicada, entonces para mí no quiero utilizar un método hormonal, no voy a volver a utilizarlo quizás en años. Quiero pasar la barrera de los 25 para ver si quiero como que mi cuerpo tenga más hormonas innecesariamente. Así que, y sobre todo como el tema del desarrollo emocional y todo eso, como que igual me preocupa. Así que bueno, de aquí hasta los 25 no voy a utilizar ningún método hormonal, quiero estar súper full con lo natural, así que eso es como me ha ido, y por eso mismo tengo como mucha voluntad de que no dejarlo y hacerlo bien, así que eso, me ha ido como bien en ese sentido, pero esas son las 2 dificultades, porque igual como el tema de no tomar alcohol ha sido como, o igual es como... el alcohol me pone más chistosa, etcétera, pero si quiero como tener una buena salud, tampoco debería como tomar alcohol tanto, y a veces como que he dicho no, prefiero que no, así que es como eso, creo que me falta ser como más estricta para poder utilizarlo de la mejor manera, pero de todas maneras lo considero súper efectivo porque no he quedado embarazada en lo que llevamos del año. Bueno, eso más que nada. Espero que les haya gustado mucho este video, tuve muchos problemas para grabarlo, así que espero que no se note en la edición. Ya saben que si quieren que les haga un método, o sea, un video específico sobre el método, por favor háganmelo saber y yo lo voy a hacer. Y nada, espero que les haya gustado mucho el video, el make-up, el outfit, todo. Y que nada, que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y próspero año nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, Lin. Ya, espero que se me grabe, por favor. Ya, y yo dije...